Buenos días, de nuevo vamos a hacer una grabación sobre una de las áreas que contempla la asignatura de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional. Se trata de una introducción breve, sencilla, que pueda servir de orientación básica para los alumnos. ¿A qué llamamos ciencias naturales y qué alcance tienen? Las ciencias naturales tratan todo aquello que David Hume denominaba como cuestiones de hecho, es decir, aspectos de nuestra realidad que no se pueden resolver por capacidad intuitiva o deductiva racional alguna, que son facultades que funcionan en el ámbito de las ciencias formales, como por ejemplo la lógica o las matemáticas. Y dentro del ámbito de las cuestiones de hecho, específicamente no van a tratar las cuestiones relativas a fenómenos complejos que son ámbito de las ciencias humanas. De forma que, por ser claro y preciso, se van a tratar todos los aspectos materiales de nuestra realidad que abarcan desde el fondo de los océanos hasta las cimas de cordilleras y volcanes. Y también, por supuesto, se pueden denominar como aquello que trata todo lo relativo a la física de partículas, el llamado nanomundo, o incluso a fenómenos cosmológicos como los astros, las estrellas y las galaxias. Para precisar un poquito más, también habría que decir que se trata de establecer fundamentalmente relaciones de causa y efecto en relación a las cuestiones de hecho, de manera que los humanos podamos prever o tener una incluso posible predicción de qué cabe esperar de la naturaleza. ¿Qué formas de conocimiento se aplican en las ciencias naturales? Bien, la experiencia empírica es una forma de conocimiento fundamental. Lo que ocurre es que hoy en día esta forma de conocimiento es muy compleja. No se trata de observaciones personales, en las cuales un sujeto a través de sus sentidos observa o analiza algún fenómeno. Hoy en día esto ya es prácticamente inviable en las ciencias tal y como las estudiamos hoy en día, porque hoy en día se hacen sobre todo observaciones impersonales, es decir, entre el científico y su objeto de estudio hay una serie de dispositivos tecnológicos que transforman, convierten en señales perceptivas aspectos de la realidad que son incognoscibles para la percepción humana. El motivo es que la percepción humana tiene un umbral muy elevado, de manera que montones de aspectos de la realidad no son perceptibles. Y así esos dispositivos convierten en señales cosas que no podríamos percibir. El efecto es el mismo que un aparato de radio, que convierte en sonidos que podemos oír, señales, es decir, ondas que no podríamos conocer de ninguna otra manera. Ejemplos, por ejemplo, pues los astrónomos. Hoy en día los astrónomos ya no miran el cielo directamente, tampoco miran las estrellas o al cielo a través de la lente y el ocular de un telescopio, sino que trabajan en una oficina, viendo, por ejemplo, gráficos en un ordenador. Esos gráficos han sido elaborados o proceden de una elaboración y una transformación muy compleja con programas informáticos que a su vez han traducido los pocos fotones de luz que haya captado un telescopio electrónico también de una capacidad espectacular y complejísima. También podríamos decir lo mismo de la física de partículas. En el quark top, por ejemplo, descubierto en el año 1995, o el bosón de Higgs en el año 2012, son descubrimientos absolutamente inimaginables a través o basándonos en la percepción o en la observación personal directa de un ser humano. Esto produce, a su vez, un debate y suscita debates interesantes. Primero, ¿qué quiere decir exactamente un científico cuando dice que está observando un fenómeno? Muchas veces los científicos hablan como si estuvieran haciendo una observación personal, cuando en el fondo están haciendo una observación impersonal. Y esto ha suscitado una división y una reflexión filosófica de fondo bastante interesante, que resumo en que algunos filósofos de la ciencia tienen una visión más bien realista del trabajo del científico y otros algo más idealista. ¿Por qué digo esto? Pues porque consideran que sin un marco teórico previo, todas esas señales que producen las observaciones impersonales no tendrían sentido alguno ni tendrían ningún valor por sí mismo. Es decir, que hace falta un marco teórico previo que dé sentido a lo que estemos percibiendo. Todo esto, que es muy complejo, a su vez es incompleto,
¿Por qué? Porque no tenemos que descartar que la razón humana, por supuesto, también interviene, otra forma de conocimiento fundamental. Si la percepción empírica aporta materiales, la razón humana, mediante procesos de inferencia deductivos e inductivos, debe extraer consecuencias y analizarlas, debe incluso comprender qué es lo que está viendo. Tampoco hay que descartar otra forma de conocimiento como la imaginación. Un científico necesita aventurar hipótesis, conjeturas, incluso teorías que pueden incluso llevarle a diseñar imaginativamente experimentos interesantes y que sean representativos. También es tema de discusión si la intuición de un experto, de un científico experto, es una buena fuente de conocimiento. Este es un tema muy debatido. En definitiva, todas estas formas de conocimiento que pueden tener su papel deberán enfrentarse al final al juicio inapelable de los hechos, porque al final nada de lo que proponga un científico ni ninguna forma de conocimiento es válido si no se sostiene sobre una contrastación experimental muy rigurosa. ¿Qué método caracteriza a las ciencias naturales? Bien, esta es una pregunta muy interesante porque desde Parménides y Platón hay una larga lista de filósofos que han aportado métodos supuestamente infalibles para descubrir verdades absolutas y acabadas, y dichos métodos han acabado olvidados en el cementerio de las ideas desfasadas y fracasadas. Ya los griegos distinguían entre la episteme, denominada o considerada como conocimiento seguro, frente a la doxa, que era opinión subjetiva y que por tanto no era conocimiento. Aristóteles, que tenía una base empirista, confiaba en la capacidad deductiva de la razón humana, que mediante silogismos podría llegar a descubrir cualquier verdad. Era su propuesta metodológica. Descartes confiaba también en la intuición racional de la mente humana. Estaba convencido de que podíamos captar verdades evidentes e indiscutibles que, por ejemplo, se podían descubrir en matemáticas, y esta forma de trabajar se podía extrapolar a otras áreas, a otras asignaturas y a otras disciplinas. Bacon o Stuart Mill eran, sin embargo, partidarios de la inducción, es decir, descubrir generalidades, leyes, regularidades que se repiten en muy diversos casos, de manera que ese elemento común que se repite nos llevaría a un conocimiento seguro. Bien, en esta historia quien definitivamente en el siglo XX da un giro importante es el filósofo de la ciencia y físico Karl Popper, cuando define y afirma que no hay algo así como un método infalible y que en ningún caso vamos a encontrar una teoría o un conocimiento definitivo, definitivamente verificado o absolutamente verdadero. De hecho, Popper considera que las teorías científicas no se pueden verificar completamente, rechaza también que la inducción sea la forma de trabajar del científico en el área de las ciencias naturales, y propone el método hipotético deductivo, según el cual un científico lo que tiene que hacer fundamentalmente es aventurar hipótesis y conjeturas atrevidas y después someterlas a un férreo proceso de contrastación, de manera que el objetivo del científico no es verificar, sino refutar, falsar lo establecido, puesto que en todo caso es provisional y tarde o temprano será mejorado y criticado. Esto hoy en día ha quedado ya incorporado, puesto que los grandes científicos hablan con mucha cautela sobre la veracidad de lo que han descubierto y reconocen que su conocimiento es provisional y que tarde o temprano será mejorado. ¿Qué rasgo específico tiene el lenguaje de las ciencias naturales? En las ciencias naturales predominan las proposiciones empíricas, aquellas que Kant denominaba como juicios sintéticos, es decir, proposiciones en las cuales hay una relación muy estrecha entre la realidad o aspectos de la realidad y los términos, las palabras que se usan. Y desde Galileo hay que añadir que estos juicios empíricos tienen una clara formulación matemática. ¿Por qué? Porque así tienen mucha más objetividad y precisión. ¿Quiere esto decir que un científico no puede emitir juicios de valor? Pues no es así. Un científico, lógicamente, es una persona con opiniones, con emociones, y puede hacer juicios de valor, pero tendrá que ser extremadamente cuidadoso, tendrá que tener mucha cautela para evitar que el campo de la opinión o sus inclinaciones personales de alguna manera se mezclen con el trabajo estricto del científico. También en este aspecto Popper hizo una aportación muy interesante cuando propuso un criterio de demarcación para distinguir la ciencia de lo que no es ciencia
y en concreto el lenguaje científico de lo que no es un verdadero lenguaje científico. Popper propuso que las proposiciones científicas debían de ser falsables, es decir, por compleja que fuese una teoría científica, debía de ser reducible a proposiciones muy concretas que se pudieran contrastar con los hechos, de manera que estos pudieran confirmarlos o confirmar la hipótesis, la teoría o refutarla. De lo contrario, no estaríamos hablando de un lenguaje científico. Por ejemplo, teorías metafísicas, teorías mitológicas, creencias religiosas o ideologías que aparentemente lo explican todo, pero a la hora de la verdad no son falsables, no son contrastables, porque no se pueden comparar su contenido fácilmente con los hechos. Y en este sentido, el joven Popper analiza las dos ideologías que estaban de moda en su época, que eran el marxismo y el psicoanálisis, y llega a la conclusión de una forma muy lúcida e incluso graciosa que no eran realmente teorías científicas. ¿Qué perfil define a un buen científico? Bueno, pues fundamentalmente un buen científico evidentemente no tiene que ser dogmático en absoluto, debe aceptar que el conocimiento es provisional, debe estar abierto a reconocer que sus propuestas pueden ser mejorables, que puede haber sesgos inconscientes en las conclusiones, en las investigaciones que ha realizado. De ahí que hoy en día hay una condición muy importante que debe tener un buen científico, y es la de trabajar en equipo con laboratorios y especialistas de distintas partes del mundo, dado que hoy en día el conocimiento compartido es lo que define qué es el verdadero conocimiento en el mundo de la ciencia. También es deseable que evite falacias reduccionistas que impiden comprender complejos fenómenos que estudian las ciencias humanas o complejos fenómenos que dan origen a características emergentes. Y por último, también sería deseable que tuviera una sensibilidad ética sobre aquello que está estudiando, sobre cómo lo está estudiando y qué uso se puede hacer de los descubrimientos que haga. Aunque al respecto hay que ser realista. El uso que se haga de los descubrimientos científicos escapa al control del científico que los descubrió. ¿Qué cabe esperar de la ciencia? ¿Cómo afecta a la vida cotidiana? Bueno, nuestra vida está totalmente influida hoy en día por el desarrollo espectacular y la cantidad de aportaciones que hace la ciencia y la tecnología. Esto trata una cuestión clásica, y es la diferencia entre la ciencia pura y la ciencia aplicada, y qué intereses, qué funcionalidad, qué objetivo puede tener la investigación científica. Y sobre esto también se han dado posturas algo radicales. Algunas posturas de algunos filósofos ya algo anticuados, en mi opinión, planteaban la supuesta superioridad de la razón teórica o especulativa y veían con cierto desprecio el uso de una razón práctica o utilitaria. Hay que decir que ninguno de esos filósofos renunció jamás a las comodidades de los descubrimientos científicos. Por otra parte, otros pensadores lo han apostado toda la ciencia. El mismo Bacon planteaba que el objetivo de conocimiento era curar la mortalidad humana. Es verdad que se ha avanzado mucho en ese sentido, pero es evidente que es un objetivo del que todavía estamos muy lejos. Hoy en día hay posturas que yo no comparto. En cuanto se habla de las posibilidades absolutamente espectaculares y prometedoras de la biotecnología o de la inteligencia artificial, se manifiestan posturas algo catastrofistas y tremendistas sobre usos aberrantes que se pueden hacer de esos descubrimientos. Es fácil que en cuanto se hable de biotecnología, en 2 minutos la gente esté hablando del doctor Mengele, por ejemplo, cuando en realidad no hay ningún científico que esté pensando en hacer usos bárbaros o aberrantes, e incluso los científicos piden que se establezcan marcos legales sobre qué hacer y qué límites debe tener la aplicación de sus tecnologías. En todo caso, es evidente que la investigación científica avanza a una velocidad tremendamente elevada y es mucho más rápido el ritmo al que se producen los cambios que el ritmo al que se ajustan los marcos jurídicos, lo cual también tiene cierta ventaja, puesto que a veces el intervencionismo del poder político pudiera frenar o prohibir posibilidades que pueden interesar a los humanos también y, por supuesto, a los científicos en búsqueda y siempre de la verdad. Bueno, y con esto hemos esbozado un breve marco de conocimiento sobre las ciencias naturales. Evidentemente, muchas de las cosas que se han dicho son mejorables, también criticables, y lo importante es que sirvan a los alumnos de teoría del conocimiento para ulteriores investigaciones
aprovechando alguna de las semillas que se puedan haber plantado en esta breve grabación. Muchas gracias por vuestra atención.